Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar con la segunda unidad, la que tiene que ver con los fundamentos de administración y marketing. ¿Ya? Y más que nada, esto se refiere a empezar a conocer cómo es la empresa, para qué sirve la empresa, qué tipos de empresas existen, cómo se clasifican y cómo es su jerarquía y cómo funcionan principalmente, ¿cierto? Dentro de estos aprendizajes esperados para esta unidad está la de analizar la estructura y sistema organizacional de la empresa agropecuaria, de acuerdo a su sistema productivo y envergadura. Segundo, que se apliquen conceptos económicos de acuerdo al modelo comercial abierto y a variables relacionadas con el funcionamiento de la empresa agropecuaria. Y tercero, analiza la influencia del marketing en situaciones que involucren un número limitado de variables que forman parte de la economía de la empresa agropecuaria. Que esa parte del marketing lo vamos a ver al último de la unidad. La primera parte que quiero que ustedes aprendan y que vayamos viendo ahora es el concepto de empresa. Ahí tenemos una imagen de muchas empresas agropecuarias, empresas que se dedican a los cereales, por ejemplo, a la parte pecuaria, animales, fruticultura, vino, por ejemplo. Debemos saber que la empresa es un elemento básico para el sistema económico. Es un organismo dinámico, debido al conjunto de actividades que desarrolla y a las necesidades de relaciones con otros agentes del sistema, tales como por ejemplo el mercado o las familias. Una empresa es una entidad que está organizada, que a través de los factores de la producción realiza una actividad productiva, comercial o de prestación de servicios con el fin de satisfacer necesidades existentes en la sociedad a cambio de obtener un beneficio. Eso es lo que hacen las empresas, ¿cierto? O sea, obviamente una empresa que decide dedicarse a hacer análisis de laboratorio, por ejemplo, es porque vio que existía una demanda por análisis de laboratorio y sabe que desde ahí puede obtener algún tipo de beneficio, utilidad. El éxito de una empresa requerirá de objetivos claros y bien establecidos, además de una misión preestablecida. Por otra parte, estas deberán definir las políticas y los reglamentos según los cuales se van a manejar. Ahora, sin embargo, más allá de la reglamentación que decían, igual su función tiene que estar regulada por la jurisdicción en la que operen, o sea, en este caso por la jurisdicción chilena. Quizás desde una perspectiva más técnica, se le puede definir a la empresa como una sociedad, como una unidad socioeconómica. ¿Por qué? Porque según esta forma la misma va a utilizar todos los recursos que estén a su alcance para transformar materia prima en un bien o servicio que puede introducir en el mercado de oferta y demanda para obtener una utilidad. Es importante aclarar que se utiliza este término socioeconómico dado que se identifica como parte social de la unidad del conjunto de individuos que forman parte de ella y como económica el componente de capitales que se busca conseguir. ¿Por qué se llama a la empresa como una unidad socioeconómica? Una vez que se implanta esta empresa dentro de la comunidad, forma parte de la sociedad y debiese aportar y no dañar a la sociedad. Por lo tanto, es una unidad socioeconómica, económica porque el principal objetivo es obtener utilidades, pero social porque integra a la mayoría de las personas que puedan vivir en el sector, a trabajar, a obtener un empleo, etc. Vamos a ver algunos conceptos que son importantes. Primero, por ejemplo, la organización de medios materiales y humanos. La organización en la empresa es esencial. Debemos establecer un modelo organizativo para que cada miembro perteneciente a ella sepa cuál es su tarea y su responsabilidad. De esta forma conseguiremos utilizar adecuadamente los recursos que estén disponibles y alcanzaremos los objetivos propuestos. Con respecto a la actividad empresarial, la actividad de la empresa se puede desarrollar en los siguientes sectores. Podemos tener 3 sectores de actividad empresarial. Primero, el primario, que es aquellas empresas que extraen los bienes que nos proporciona la naturaleza, que son el origen de las materias primas. Comprende empresas agrícolas, por ejemplo, ganaderas, pesqueras y otras que a nosotros no nos interesan tanto desde el punto de vista de nuestra carrera, pero que sí son importantes, las forestales, las mineras, etc. Otra actividad empresarial que existe es la secundaria. Forma parte las empresas que aprovechan la materia prima que se sacaron en la actividad empresarial primaria. A este sector pertenecen todas las empresas industriales y constructoras o agroindustriales, para el caso de nosotros. Y por último, el terciario, que es las empresas que apoyan las actividades de los sectores primario y secundario, como los servicios tales como bancos, comercios, transportes, etc. Ahí está también el comercio, ¿cierto?
que es muy importante para que se puedan vender todo lo que se produjo en el primario y secundario. Y factores de producción, son los recursos básicos, los factores de producción de la empresa que se emplean para realizar la actividad empresarial. Por ejemplo, aquí tenemos el capital, que está formado por el dinero que posee la empresa, así como los bienes duraderos y de funcionamiento. Finalmente es como lo primero que nosotros tenemos de lucas para decir, este es el capital que vamos a tener para empezar. Lo otro es el trabajo, que comprende todo el grupo de personas que aporta su actividad para el desarrollo del proceso productivo. Y el tercero es la tierra, que son los recursos naturales de los que la empresa puede disponer. Entonces, estos son los tres factores de producción: el capital, el trabajo y la tierra. Los objetivos. Bueno, generalmente el principal objetivo de la empresa va obviamente a hacer lograr beneficios a cambio de lo que desarrollemos, que puede ser lo que sea, ¿cierto? O sea, ahí se ve en la imagen a una persona tratando de construir su camino para llegar al gol, que es como lo máximo. No obstante, también se propone conseguir otros objetivos, no solamente monetarios, sino que también tales como satisfacer al consumidor, presentar en el mercado nuevos productos o servicios, ser emprendedores, ser proactivos, ser personas que inventan cosas, por ejemplo, que ayudan a la ciudadanía, sin importar que obviamente uno de los principales objetivos es obtener un intercambio monetario. Si lo analizamos atentamente, todos ellos persiguen el mismo fin, obtener beneficios, ¿cierto? A estos objetivos se le denominan secundarios o específicos. Por ejemplo, satisfacer al consumidor, presentar en el mercado nuevos productos, etc. El primario es beneficio. Elementos de la empresa. Los elementos de la empresa son el conjunto de métodos que sirven para realizar la actividad presencial con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Tenemos los elementos humanos, que este grupo está formado por los trabajadores que van a realizar las tareas productivas, administrativas, comerciales, etc. Los socios, que aportan el capital, y el empresario, que es el encargado de coordinar y organizar el conjunto de actividades que se realizan en la empresa. Y tenemos los elementos materiales también, que son aquellos bienes vinculados a la actividad productiva, como los recursos naturales o las materias primas. Estos elementos suelen emplearse en un mismo ejercicio económico. En este grupo también se incluyen los elementos que se utilizan en varios ejercicios, como por ejemplo las maquinarias, las instalaciones, las herramientas, etc. Y por último, los elementos inmateriales, que son elementos denominados intangibles, que no podemos tocar, es decir, no se pueden tocar porque carecen de cuerpo físico. Aportan a la empresa un valor añadido y que hacen que una organización se diferencie de otra. En este caso, algunos de ellos son su propio nombre comercial, por ejemplo, la marca, que en este caso aparece ahí Adidas. Solo por poner Adidas, ellos ya tienen clientes, ¿cierto? Son elementos intangibles. Está la imagen de la empresa. Por ejemplo, la Not Mayo tiene una gran imagen de empresa por el hecho de hacer que la empresa suba sus recursos por la historia que tiene y por el tipo de producto que vende. Y las patentes, etc. Vamos ahora, después ya que pasamos con los conceptos de la empresa, a las funciones básicas de la empresa. Las funciones básicas de la empresa son el conjunto de tareas que forman parte del proceso productivo y se dividen en áreas de gestión. Ya lo hemos conversado un poco cuando vimos el tema de los costos. Y estas áreas de gestión desempeñan una serie de funciones que se coordinan de la siguiente forma. Vamos a tener un área, por ejemplo, que se le va a denominar el área de explotación. Esta área se divide en el área de aprovisionamiento, por ejemplo, que consiste en la búsqueda y selección de proveedores, de la compra de bienes primarios y auxiliares que sirven para la elaboración del producto que comercializa la empresa. También se encarga la gestión y almacenamiento de estos bienes. Una panadería, por ejemplo, el aprovisionamiento sería la búsqueda de la levadura, la harina, etcétera, para gestionar, almacenarlo, porque es parte del área de explotación. La segunda es la de producción, pues esta función se refiere principalmente a la transformación, quienes toman esta materia prima como la harina y la dejan en producto acabado. También incluye la investigación, el desarrollo y la innovación aquí, así como la realización de controles de calidad en los productos y planificación de la producción. Tenemos también la comercialización, que engloba todas las actividades necesarias para poner en manos del posible comprador el producto elaborado por la empresa. Para ello se necesita hacer publicidad de la empresa y del producto, diseñar el empaquetado, el merchandising, llevar a cabo la distribución y ejecutar técnicas de venta, ¿cierto? Todo esto tiene que ver con el área de explotación. Con respecto al área de dirección, tiene que ver con, primero, la planificación, elaboración de proyectos considerando aquellas cosas que son propias de la empresa, así como de su entorno. Dicho proyecto debe incluir los objetivos que se desean conseguir y el plazo en que debe ejecutarse con el fin de lograr los objetivos. Segundo, obtención de información.
La información de una empresa se puede obtener a partir de la actividad diaria que realiza mediante los registros contables, los datos de venta, compra, etc. También pueden obtener información sobre la evolución económica o el mercado a través de revistas especializadas, informes, estudios que elaboran los organismos oficiales, etc. Y la tercera, comunicación y control de la gestión. Una de las tareas importantes de la dirección es dar a conocer sus decisiones al resto de los colaboradores de la empresa con el fin de que se ejecute. Finalmente, el área económico-financiera, que tiene que ver con la financiación. Se trata de la obtención y administración de recursos económicos, todo lo que tenga que ver con las lucas de la empresa. Es decir, cómo obtengo el dinero suficiente para adquirir los medios necesarios que permitan desarrollar la actividad empresarial. Lo segundo es la inversión. Una vez que la empresa consiguió dichos recursos, de planificar cómo emplearlos. Estudia la posibilidad de llevar a cabo las operaciones que desea efectuar en ellos, así como decidir el destino de lo mismo, si invertir en maquinaria, si invertir en nueva tecnología. Ya, ahora hablemos, por ejemplo, del empresario. ¿Cierto? El empresario. ¿Y por qué es tan importante el empresario? Porque el empresario es la figura clave en la empresa. Es el agente que aporta el capital, asume riesgos, además de llevar el peso del liderazgo y de la innovación, entre otras atribuciones. Es como el jefe, el mandamás. Ni siquiera el gerente del área, es el gerente general de todo. A medida que se ha avanzado, las empresas son cada vez más complejas, por lo que el empresario pasa de ser una persona a un equipo de personas finalmente, que dirigen y gestionan la empresa. Obviamente hay una cabeza, que es el principal, pero finalmente, como las empresas son tan grandes y tan complejas, esta persona principal empieza a dejar personas que gestionan la empresa, como estos gerentes de recursos humanos, gerente de comercial, gerente de producción, gerente de operación, etc. Se ocupan principalmente el área de dirección, ya que las tareas que ejercen son establecer el plan de actividades comerciales, empresariales, encargarse de organizar los factores productivos, realizar el control de ejecución del plan y analizar los resultados obtenidos, ¿cierto? Por lo tanto, tiene una importancia muy grande, ¿cierto? Y esa es la forma que el empresario participa dentro de la empresa. Ahora, aunque todas las empresas se parecen en varios aspectos, se pueden clasificar. Y las podemos clasificar de acuerdo a lo que habíamos visto antes. Podemos clasificarlas, por ejemplo, en empresas según su finalidad. Tenemos las que son lucrativas, por ejemplo, que a este grupo pertenecen la gran mayoría de las empresas, porque obviamente que el objetivo fundamental es obtener beneficio. Y existen las no lucrativas, que en este grupo estarían aquellas organizaciones cuyo objetivo fundamental consiste en lograr algo diferente a los beneficios económicos, como por ejemplo ayudar al desarrollo del deporte, al fomento de la cultura musical, etc. A estas normalmente se le llaman como empresas ONG, no lucrativas, sin fines de lucro. Tenemos según su actividad, y aquí repetimos lo que habíamos dicho en antes. Sector primario, todas aquellas que trabajan con la materia prima. Sector secundario, todas aquellas que transforman la materia prima. Y sector terciario, que podríamos decir que son las que prestan los servicios de transporte, logística y venta, comercio, por ejemplo. Tenemos también a las empresas según su propiedad del capital. Las empresas públicas, que aporta la administración pública, ya sea el Estado. Y tenemos las empresas privadas, que provienen de particulares. Y también hay mixtas que tienen de los dos. Capital lo aportan en parte algunos organismos públicos y en particulares también empresas o instituciones privadas. Tenemos las empresas también según su naturaleza jurídica. Por ejemplo, empresas que son individuales, que son entidades constituidas por una persona física, que ejerce en nombre propio una actividad industrial, comercial o profesional. Solo un individuo. Y tenemos las colectivas, que son entidades que pertenecen a varios propietarios que conforman lo que se denominan una persona jurídica, pero en general ahí son varias las personas que son dueños o que son dueños de la empresa en general. Tenemos también empresas según su tamaño, y aquí tenemos según Chile, que esto ustedes lo pueden encontrar, las microempresas, en donde ya no hay número de trabajadores ni volumen de ventas, son muy pequeñas. Quizá la microempresa puede ser una persona, simplemente todo. Pero ya cuando hablamos de pequeñas empresas, ya hablamos de que tenemos por lo menos desde 1 a 50 personas. Por lo menos el número de trabajadores, no más de eso. Son menos de 300 millones al año en volumen de venta. Eso se puede considerar como pequeña empresa. Cuando hablamos de una mediana empresa, cuyas empresas tienen a 51 a 199 trabajadores y el volumen de venta está entre los 300 y los 1.199 millones. Y las grandes empresas que ya son de 200 y más trabajadores, en donde el volumen de venta es de más de 1.200 millones. La dirección empresarial es el proceso por el cual se gestionan los recursos de una compañía para alcanzar los objetivos planteados por la gerencia. Y tenemos niveles de dirección empresarial. Tenemos,
por ejemplo, decir que existen 3 niveles de dirección empresarial. Está la alta dirección, que están los cargos más importantes de la organización, el gerente general, el gerente financiero, son los que normalmente toman las decisiones más importantes definiendo el rumbo que va a tomar la firma. Está la dirección intermedia, que son todos los responsables de dirigir las diferentes áreas de la empresa, como la gerencia de recursos humanos, la gerencia de compra, el área legal o contable, entre otros. Funcionan como un nexo entre la alta dirección y la dirección operativa. Y tenemos la dirección operativa, que son todos los empleados que tienen una responsabilidad extra dentro de la organización, como por ejemplo el gerente de uno de los establecimientos de una cadena de comida rápida, por ejemplo, que se encarga de dirigir a un grupo y tomar decisiones de esos problemas cotidianos que hay ahí. Pero obviamente, por ejemplo, el gerente de McDonald's, que está en el centro de Santiago, él es un gerente, tiene la dirección operativa, pero él realmente no está en la alta dirección ni la dirección intermedia. Él ve solamente decisiones con lo cotidiano, con respecto a ese local, por ejemplo. Con respecto a las funciones de la dirección empresarial, tenemos que las funciones de la dirección de la empresa son planificar, determinar los objetivos de la compañía, en base a ello establecer planes. Aquí también tiene que ver con que todos los miembros de la sociedad sigan los mismos principios. Parte de la planificación es elaborar el presupuesto de la firma, etc. Organización, estructurar la empresa, ¿cierto? Distribuyendo las tareas en diferentes departamentos. Y aquí es lo que la organización es donde nosotros podemos, de forma gráfica, verlo en un organigrama, por ejemplo, ¿cierto? Lo podemos ver en clase también. Coordinación significa trabajar para que todos los miembros de la compañía apunten a un mismo objetivo. Finalmente, control, que consiste en verificar si se están cumpliendo los objetivos planteados en la planificación. Esto se logra contrastando las metas propuestas con los resultados observados en los estados financieros, en la propia auditoría interna que se realizan en la empresa o los propios datos estadísticos que se consiguen. Chicos, espero que estén muy bien. Nos estamos viendo la próxima semana.